¿Están listos para esto? Buenas noches a todos. Recientemente escuché un par de historias del canal y me llamaron mucho la atención. Se me quedó grabado el evento que tuvo aquel taxista con una iglesia y el suceso que vivió con esa muchacha que llevaba. No quise dejar pasar el momento y me animé a escribirles mi aterradora experiencia. Sin duda, cada vez que toco el tema, mi pareja y yo nos ponemos algo nerviosos, pues lo que vivimos aquella noche, independientemente de encontrarle o no una explicación lógica, nos dejó con un muy mal sabor de boca por lo que vimos y sobre todo porque terminamos involucrados en algo que desconocemos. De procedimientos y cosas de policías es claro que no tenemos ningún problema, pero díganme ustedes, ¿cómo le hago para evitar sentirme extraño o que mi piel se erice al contarles mi experiencia? He ido a darme unas limpias con un par de brujos y funcionan, pero solo por una temporada. Después todo regresa a lo mismo. Les tengo que confesar que he ido con el psicólogo a pedir ayuda y tampoco. Esto no lo platico mucho, pues aún la gente cree que cuando uno va a ese tipo de consultas es porque estamos locos, pero no es así. Solo quiero que mi vida regrese a la normalidad. Como policías, la mayoría de los casos que atendemos en este municipio están relacionados con esposos que se pasan de listos con sus mujeres, familiares que de vez en cuando tienen problemas y hasta en una ocasión me tocó recibir una maleta que tiraron de un segundo piso llena de ropa. Se trataba de un joven que estaba incontrolable porque su esposa le acababa de ser infiel con su mejor amigo. Lo entiendo perfectamente. El caballero mencionaba que se acababan de casar y que muy recientemente habían comprado ese departamento para que vivieran juntos. Entre lágrimas e impotencia, le preguntaba que cómo era posible que lo hubiera hecho con su mejor amigo. Ese caso es muy ligero pero real. Existen otros donde la persona afectada no soporta que le hayan visto la cara y sin palabras decide cobrar venganza desviviendo a la persona que creía amar. Después huyen y en ocasiones es muy difícil dar con ellos. Cosas de vecindario, que el vecino ya se embriagó e insulta a media calle, los jóvenes haciendo fiestas y alterando el orden, las suegras peleando con las mujeres o que algún asaltante pasó por el mercado y lastimó a alguien mientras intentaba quitarle sus pertenencias. Son cosas que vivimos los policías municipales. Pero nunca me imaginé estar involucrado con un espíritu o demonio que hasta la fecha me persigue. Me vigila en las sombras como intentando ganar mi valor para después meterse en mí. Y créanme, en ocasiones sí me da mucho miedo que eso me llegue a pasar. Una de las personas que se dedica a las liberaciones me comentó que mi miedo tiene mucho que ver, pues al parecer lo alimento o lo atraigo. Pero ¿cómo puedo reaccionar cuando los cajones de la cocina se abren, o las mantas con las que cubro mis sillones se caen al suelo, o cuando me abren la llave de la regadera? Son cosas a las que no les encuentro explicación alguna, cosas que me siguen pasando y que es imposible comportarme como si nada pasara. Esa noche estábamos mi pareja y yo cenando unos tacos en un local, pues el dueño nos conoce. Sabemos perfectamente que nuestra obligación es vigilar la zona, pero hay locatarios de la avenida que nos invitan de vez en cuando a algo de lo que producen. Es una avenida muy grande donde muchos puestos de alimentos abren de noche. Damos nuestros recorridos constantemente para ahuyentar a los dueños de lo ajeno, y así también la gente se siente segura de venir y pasar un buen rato con sus familias. No quiero que se malentienda este punto, pues nosotros no cobramos por hacer nuestro trabajo. Simplemente los locatarios nos agradecen por la protección, aunque como lo repito nuevamente, es nuestro trabajo. Estábamos cenando cuando la radio de la camioneta emitió una novedad, preguntando a todas las unidades que se encontraban cerca del domicilio indicado pasara a revisar una casa en específico, pues ya varios vecinos habían llamado porque supuestamente estaban escuchando
como si estuvieran golpeando a alguien. Gritos y muebles tirados que ya estaban despertando la curiosidad de los vecinos. Por fortuna nos encontrábamos a 2 cuadras del punto en cuestión. Los demás estaban en el bulevar y otros en el palacio tramitando la detención de algunos malandros que venden cosas raras en sus motonetas. Con la comida en la boca, mi compañero contestó que estábamos cerca para atender el llamado. Nos dieron el nombre de una persona que había reportado el incidente y lo más pronto que pudimos terminamos y subimos a la unidad para ir rápidamente para ver qué pasaba. No todo lo que le sucede a los policías es malo. En ocasiones hay situaciones muy graciosas y al principio lo tomamos de esta forma, pues por cuestiones de la vida recientemente mi compañero me había platicado sobre un caso similar en otra iglesia, donde el padre o pastor se había involucrado con una de las jóvenes que tocaba la batería en un pequeño conjunto, o la verdad es que no sé cómo se llama ese tipo de servicio. El chiste es que formaba parte del grupo musical, si es que así le podemos llamar. Lo más gracioso de todo es que los vecinos escuchaban el sonido de la batería constantemente, pero no había ningún tipo de servicio oculto. Al principio pensaron que se trataba de un simple ensayo, pero luego se les hizo raro que de lunes a domingo se escuchara el mismo compás, como si aquella persona estuviera empecinada en perfeccionar su técnica. Llegó el momento en que fue muy molesto para algunos vecinos escuchar siempre lo mismo a la misma hora todos los días. Creo que ustedes me entienden. Una noche uno de los vecinos de al lado, después de un día de trabajo arduo y sin descanso, llegó a su casa y era claro que solo quería descansar, pero aquellos sonidos no lo dejaban, pues justamente su casa se encontraba a un lado del púlpito de donde retumbaban esos sonidos. Algo molesto se levantó de su cama y se dirigió a la entrada de la iglesia para tocar la puerta y pedir de favor que lo dejaran descansar. Cuando intentó tocar la puerta, esta se abrió con el primer impacto. Aquel vecino no dudó en dar un paso hacia adentro para indagar sobre lo que pasaba. Aquella iglesia estaba sola. No había absolutamente nadie para reclamarle, pero ese sonido se seguía escuchando. Decidido, siguió caminando como persiguiendo aquel compás que ya lo tenía aturdido y molesto. Y en cuanto entró se dio cuenta de que no se trataba de ningún tipo de ensayo, y de que tampoco aquella persona que tocaba rítmicamente la batería intentaba perfeccionar su técnica, sino de que el mismo pastor de esa congregación estaba involucrado en una situación muy delicada con aquella joven de la batería. Bastante apenado salió lentamente de nuevo después de enterarse de lo que en realidad estaba pasando. Lo más triste de todo es que este pastor era casado y tenía 3 hijos con una mujer. Al domingo siguiente, este vecino esperó a que todos se fueran, terminó el culto y estuvo cazando al sujeto para confrontarlo y decirle que por favor lo dejara dormir, que él sí tenía cosas más importantes que hacer. Ese pastor inmediatamente se puso algo agresivo a su manera y le dijo que tenían que ensayar para la obra del Señor. El vecino lo tomó del hombro y lo alejó unos cuantos metros de su auto donde ya se encontraba su mujer y sus hijos, y en voz baja le comentó todo lo que sabía y lo que este supuesto pastor estaba haciendo. Sin duda, aquel sujeto se puso de 1000 colores y ya no sabía qué responder. La frase final del vecino fue: vuelvo a escuchar otro ensayo celestial y creo que su mujer se va a enterar de la basura que es usted. Desde ahí, santo remedio. Nunca más volvió a quitarle el sueño al vecino. ¿Y quién crees que era el vecino? Era mi pareja, mi compañero de turno. Por eso digo que al principio lo tomamos de forma graciosa y le dije que posiblemente aquel pastor había decidido cambiarse de congregación y realizar sus ensayos en otra parte. De verdad que nos íbamos riendo mientras caminábamos hacia aquel zaguán, pero conforme avanzábamos, escuchamos cada vez más cercanos aquellos gritos y lo que parecía el ruido de algunos tablones que eran aventados desde lo alto. Mi pareja y yo nos miramos fijamente. La sonrisa que teníamos segundos
después había sido borrada por completo por aquellas cosas que estábamos escuchando. Esto ya había sobrepasado las bromas y se estaba convirtiendo en una situación desconcertante. Al entrar al templo, nos percatamos de que se trataba de un hombre que estaba agrediendo a algunos integrantes de la congregación. Después de dar un par de pasos, nos dimos cuenta de lo que en realidad estaba pasando. En un principio imaginamos que se trataba de algún indigente que se había pasado de copas o que algo se había metido. Algunas iglesias ayudan a este tipo de personas, pero como no tienen experiencia con gente de la calle, en ocasiones se meten en problemas. Es ahí donde entramos los policías. Al principio esas eran las ideas que pasaban por mi mente. Sin embargo, nunca pensé que estaba frente a una persona que tenía un demonio adentro. Cuando ya nos encontrábamos en el lugar donde hacen sus ceremonias, la luz de aquel lugar comenzó a parpadear, como si en la calle hubiera un enorme viento que moviera los cables de luz y provocara ese mismo efecto. Entre las sombras, o los momentos en que se iba por completo la iluminación, aquel hombre brincaba entre las bancas de madera, como acechándonos y tratando de intimidarnos a toda costa. En una de esas ocasiones intentamos sujetarlo mi pareja y yo para sacarlo de las instalaciones y dar por terminado el evento, pero algo muy extraño me sucedió. Justo cuando lo tomé del brazo para aplicar la tan conocida mano de puerco, de inmediato me soltó y me tomó de la mano izquierda para comenzar a reírse y mirarme. Su mirada era tan penetrante y aterradora que mi cuerpo comenzó a sentir miedo. ¿Cómo era posible si yo soy el policía? Miedo que después erizó toda mi piel y después de eso empecé a sentir mucho calor acompañado de una respiración agitada. No sé si me dio un ataque de pánico, pero segundos después me comencé a sentir molesto, enojado con todos. Claramente sentía como si todo el que estuviese a mi alrededor me hubiese hecho algo y no sabía por qué. Quería deshacerme de ellos a toda costa, pero lo que terminó por aterrarme por completo era que observaba una especie de espectro con la cabeza al revés que caminaba por aquel templo. Sinceramente, esto parecía algo sacado de una película. Es así como pude diferenciar aquel demonio que rondaba en aquel lugar acompañado de sombras que lo seguían por toda la iglesia. También pude ver que unas siluetas llenas de luz se encontraban detrás de las personas que me hacían sentir tan enojado. Lo último que recuerdo es que uno de ellos puso su mano que irradiaba una luz muy extraña sobre mi frente y perdí el conocimiento. De verdad que no me acuerdo de nada más, pero mi compañero me contó exactamente lo que me sucedió aquella noche, que después de ese instante en que aquel integrante de la iglesia colocó sus manos sobre mí, comencé a temblar. Las oraciones de aquel hombre iban en aumento y mi voz cambió por completo. Ya no era yo, un demonio de los que tenía aquel sujeto que percibíamos como indigente se me había pasado a mí. Mi amigo y compañero policía me describe que mis ojos se pusieron completamente blancos y mi garganta parecía inflamarse cada vez más mientras pronunciaba palabras que no podía entender. Como entenderán, lo único que se le ocurrió a mi compañero era pedir apoyo, pero el pastor de aquella congregación le dijo que era muy peligroso, pues podía suceder lo mismo con algún otro compañero, que le permitiera hacer su labor, pero que sobre todas las cosas no sintiera miedo en ningún momento, que si recordaba alguna oración comenzara a rezar y que pasara lo que pasara, no me diera la espalda y que evitara mirarme a los ojos o tener algún contacto conmigo, pues es así como los demonios invaden los cuerpos de otras personas cuando se encuentran acorralados. Mi pareja dice que aquellas personas comenzaron a orar o rezar más fuerte. Prácticamente, como todos ustedes intuyen, se me había pasado uno de los demonios que perturbaban a la persona anterior. La verdad es que nunca imaginé que algo así fuera
fuera posible. Después de unos minutos en oración, se comenzaron a escuchar sonidos extraños que se movían por aquel templo. De hecho, de la nada un par de cortinas fueron arrancadas de su lugar y se podía percibir claramente que alguien corría y brincaba entre las bancas de aquella iglesia. Mi cuerpo comenzó a sacudirse hasta que caí al suelo para continuar retorciéndome y riéndome de una forma tan aterradora. Después, solo recuerdo que vomité todo lo que habíamos cenado, acompañado de una especie de ligosidad o de saliva muy espesa que por poco me ahoga. Fue ahí donde reaccioné de nuevo. Sin duda, estaba espantado. Aquel coraje que sentí anteriormente había desaparecido. En su ausencia, ahora sentía miedo. Esa experiencia fue muy perturbadora. Como pudieron, me ayudaron a sentarme en una banca y me quedé un momento ahí mientras los integrantes de esa congregación me colocaban una especie de aceite en mi cuello. Seguían rezando sin detenerse hasta que por fin la luz regresó a aquel lugar. Amigos, me gustaría decirles que todo esto terminó en aquel ritual o liberación como decían esas personas, pero no fue así. Desde entonces, algunas cosas extrañas me han sucedido. Cuando todo terminó, observé a la persona que intentábamos sacar del lugar y se encontraba igual o peor que yo, los dos completamente asustados y temerosos de que sucediera de nuevo. Después de esa noche, ya no volví a tener comunicación con ese sujeto. No sé si él también padezca lo mismo que yo. Me incorporé de nuevo y le dije a mi compañero que reportara la novedad en orden. Decidimos guardar esta experiencia para nosotros y que regresaría a revisar el sector por si algo se ofrecía. De lo que me enteré después de haber cometido el peor error de mi vida era que por ningún motivo se debe tocar o tener cualquier tipo de contacto con alguien que es poseído por un demonio. Pero ¿quién lo iba a saber? No se tomaron ni el mínimo momento para explicarnos que no lo hiciéramos. Solo estaban rezando con todas sus fuerzas cuando llegamos. Pero también entiendo que es un tipo de ritual donde nadie debe de interrumpir. Ahora intuyo que llegamos en un mal momento, pero sobre todo que debimos preguntar antes. Al verlo aventar las cosas con tanta fuerza y que estaba completamente trastornado, intentamos someterlo de inmediato para terminar rápido con nuestro evento de la noche y regresar a nuestras actividades. Simplemente actuamos como policías. Jamás debí tocarlo. Después de ese evento comenzaron a suceder algunas cosas en mi casa. Me tiran los vasos que dejo en la mesa. Escucho ruidos como si golpearan o aruñaran el vidrio del cancel del baño. Pero hace un par de meses sucedieron dos eventos que me obligaron a buscar ayuda inmediatamente. El primero de ellos ocurrió cuando me encontraba en labores. Estábamos patrullando la zona y a lo lejos observé a una persona agazapada en una esquina no muy alejada de nosotros. Encendí las luces blancas de la torreta para identificar lo que teníamos enfrente y comencé a acercarme. Aquel sujeto tenía el cabello muy largo y su cuerpo parecía esquelético. Estaba como en cuclillas, balanceándose hacia adelante y atrás sin detenerse. Justo cuando faltaban aproximadamente 20 metros para llegar a él, nos miró y sus ojos parecían los de un gato por la noche. Después, como si fuese un animal, se puso en 4 puntos y dobló hacia la derecha. No puedo olvidar la imagen de sus tobillos y sus pies desapareciendo lentamente hacia la oscuridad del otro lado de la calle. Cuando observé esto, de inmediato aceleré para agarrarlo, y cuando llegué a la esquina, aquella cosa había corrido demasiado. Lo espeluznante de esto es que lo hacía nuevamente en 4 puntos. Su largo cabello se agitaba mientras se desplazaba por aquellas calles oscuras y podía observar cómo volteaba su rostro o lo que fuera para vernos cuando el alumbrado público fallaba o simplemente no funcionaba.
No sé por qué, pero aceleré a fondo para poder alcanzarlo y descifrar de una buena vez qué era esa cosa, pero no logré alcanzarla. Ahora cruzó la calle hacia la izquierda para meterse en un pequeño parque que se encuentra en la zona. Fue ahí donde lo perdí. Nos bajamos de la patrulla para revisar con nuestras lámparas y no encontramos nada. Lo que sí llamó mucho nuestra atención es que un columpio se estaba moviendo cuando llegamos al área. Lo único que hicimos fue respirar hondo y regresar a la patrulla para seguir con nuestro trabajo. Mi pareja y yo decidimos pensar que se trataba de algún animal, pero sabemos perfectamente que no fue así. Claramente era un ser oscuro que corría o más bien se desplazaba como uno. El otro evento que les quiero compartir es muy reciente. Hace apenas un par de semanas regresé del trabajo bastante cansado. Hasta la fecha vivo solo, así que no me preocupo de muchas cosas, solo de cumplir con mis turnos de 24 horas seguidas como policía. Es bastante cansado y en ocasiones el desvelo juega con tu mente, en especial cuando trabajamos más horas como en cualquier trabajo. Hay que cubrir a compañeros, o no puedes descansar en caso de que alguien se haya desvivido o algo grave pase en los negocios que les comenté en un inicio. Y así me pasó aquel día. Resulta que el dueño de una taquería tuvo una discusión con su vecino por cuestiones meramente de jóvenes. Al parecer esos muchachos ya se traían ganas desde hace mucho tiempo, y si no se atienden este tipo de problemas, llega el momento en que las cosas se salen de control, terminando en situaciones muy lamentables. Después de hacerse de algunas palabras, los muchachos decidieron confrontarse y arreglarlo de la forma más primitiva. Era claro que alguno de ellos resultaría vencedor y al padre del perdedor no le gustaría ver a su hijo tirado en el suelo. Y cuando esto pasó, el padre del hijo perdedor se metió en la revuelta para intentar emparejar el asunto. Pero todos estamos de acuerdo en que no fue lo correcto, pues era problema de muchachos. El padre taquero, al ver que aquel señor mayor le propinaba varios golpes a su hijo, salió en su defensa y al calor de la situación no se dio cuenta que en su mano traía la herramienta con la que cortaba el trompo de pastor. Al defender a su muchacho, los dos se tropezaron y para mala suerte del señor que se había metido primero, aquel utensilio de corte se metió hasta el fondo de su estómago. En cuestión de minutos, había partido de este mundo. Al escuchar las indicaciones por la radio, de inmediato me dirigí hacia el evento. En efecto, ya solo quedaba poner una manta sobre aquel sujeto mientras esperábamos que recogieran los restos. Mis otros compañeros policías se llevaron en otra unidad al taquero y esperé algunas horas más hasta que oscureció por completo. Son situaciones fuertes a las que te acostumbras como policía, pero también llega el momento en que tu cuerpo ya no da más y francamente hay que darle descanso. Hablé con mi superior y mandó a otro policía para relevarme y que cuidara la zona acordonada. Bastante cansado me dirigí a mi domicilio. Me bañé y directo me fui a la cama para dormir hasta que la espalda me doliera de tanto descansar. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando los perros de mi vecino comenzaron a aullar. Cómo me fastidia que no me dejen dormir. Estos días han estado bastante calurosos, pero aquella noche la temperatura de mi cuarto comenzó a bajar. Por un momento lo tomé muy normal, pues en la madrugada la temperatura baja y no busqué más explicaciones. Me tapé bien y me dispuse a dormir de nuevo, pero escuché claramente el sonido que hace mi sillón cuando me siento en él. Con todo lo que ha pasado, el miedo me sorprende rápidamente. Casi nunca cierro la puerta de mi recámara. Es un pequeño departamento donde se encierra muy rápido el calor y siempre duermo con la puerta abierta. Después de aquel sonido tan conocido, sentí que algo no estaba bien. Algo me decía que no estaba solo aquella madrugada en mi departamento. Y sentí que un frío intenso recorrió todo mi cuerpo
e intenté levantar mi rostro para observar desde mi cama qué pasaba. Lo más escalofriante fue ver nuevamente una sombra de una persona sentada en mi sillón como si estuviera observando la tele. Esa persona se quedó inmóvil en mi sofá alrededor de 1 minuto y mi cuerpo no me respondía. Estaba como paralizado sin poder moverme y observando aquella figura tan estremecedora. Segundos después, un gran suspiro de falta de aire me sacó de ese macabro momento. Regresé la mirada hacia mi sillón y aquella sombra ya no estaba. Es por ello que decidí visitar a algunos psicólogos, curanderos y clarividentes, pero solo me dicen que esa entidad se apegó a mí y que está esperando el momento preciso para nuevamente tomar mi cuerpo. Me he acercado a la iglesia que me ayudó aquella noche y hasta el momento no lo he vuelto a ver. Lo que sume en este momento es de gran ayuda para mí. No quiero volver a vivir aquella posesión demoníaca que me encontré en uno de mis servicios como policía. Gracias por escucharme. Los saludos de esta semana son para Raiza, Unicornia77, Consuelo Pijuán, Karina Zárate, Eva Montanés, Cintia Virgen, Sebas Burciaga, Roxy Ribáez, Amparo, Gilberto Gandarilla, Ángel Medina Flores, Dirtbike Manuel, Edwin Salgado, Alain Arévalo y Alacrán Hernández. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda un poco de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.